Bueno, muy bien. Estamos en Canal 7 con el doctor Gerardo Soria, a quien le agradecemos por supuesto. Y obviamente ustedes se imaginarán, hoy por hoy el mundo habla, mira, lee, trata de informarse y de alguna forma todos nos preocupamos por lo que está sucediendo en territorio ucraniano, con esta invasión, con esta guerra que se está gestando desde hace algunos días y parece inicialmente no tener un panorama claro en los próximos días al menos. Gerardo, gracias una vez más por estar acá en el canal y por ir siguiendo de cerca el tema. Bueno, hubo una primera reunión, un primer acercamiento entre Ucrania y Rusia, entre los enviados de cada uno de los países. Bueno, ¿cómo estaría el panorama hoy? ¿Qué es lo que se puede decir? ¿Cómo te va? Bueno, en primer lugar agradecerte la invitación a vos y a tus compañeros que te ayudan en el trabajo. Lo primero que quiero decir es que la situación está muy complicada, que de alguna forma estos acontecimientos eran previsibles en tanto y en cuanto los países occidentales que hoy se rajan las vestiduras de la invasión de Rusia, que por supuesto es condenable, desde el punto de vista del derecho internacional público está claro que, como lo dije en el programa anterior, hasta el día 21, cuando se produce el reconocimiento de las provincias, era una cuestión discutible jurídicamente el derecho internacional, porque la población que reconoce el presidente Putin es una población que está en la frontera con Rusia, hablan el idioma ruso, se sienten parte de Rusia y además ellos impulsaron un plebiscito que querían integrarse a la Federación Rusa, como lo había hecho Crimea también en su momento. Hasta ahí la cuestión desde el lado de Rusia, por más que Occidente condenaba eso, jurídicamente estaba para discutirlo en el seno de las Naciones Unidas. Los acontecimientos después, cuando ya Rusia invade parte del territorio de Ucrania, de lo que no estaba en discusión, las ciudades que se están bombardeando, Kharkov y demás, y el objetivo del presidente Putin de destituir un gobierno, como en el caso de Zelensky, obviamente eso es en una clara violación del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas. Hasta ahí es el marco jurídico. Eso está claro. Eso está claro. Pero bueno, acá hay que discutir de política, de geopolítica y los aspectos militares y políticos que están en juego, que desembocan en esto, ¿no es cierto? Claro, sí, vos ya lo mencionaste en el programa anterior, uno por ahí tratando de leer todo, de informarse a través de todos los medios, porque por ahí si uno se queda con un solo medio, por ahí se queda con alguna visión sesgada de la realidad, tratando de abrir el panorama. En el fondo está Estados Unidos, en el fondo está la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, están el resto de los países aliados y esto de ese coqueteo, no sé si está bien decirlo, a nivel internacional del presidente de Ucrania de permitir o eventualmente permitir que la OTAN instale alguna base naval en territorio. Es como que en el patio de la casa de Rusia le van a instalar bases navales de Estados Unidos. Fue una provocación. Y bueno, nada se justifica de lo que está sucediendo, pero hay que analizar esto que sucedió previamente. Bueno, lo que nosotros tenemos que tratar de imponer a la gente es, a la gente que nos escuche, que nos ve, es la situación, digamos, del armamento nuclear. Porque ahora aparece en escena todo el tema del armamento nuclear. Porque si no, no comprenderíamos el cuadro de lo que estamos diciendo. El armamento nuclear es central para comprender, primero, por qué de alguna manera se produce la desintegración de la URSS, ¿no es cierto?, por la carrera armamentística contra Estados Unidos concretamente y Francia, que eran son las dos potencias nucleares del mundo. Diríamos primero Estados Unidos, segundo Rusia junto con Estados Unidos, ahí casi iguales, ¿no es cierto?, Estados Unidos y Rusia. Y en un tercer lugar o segundo lugar, como lo tomes, Francia, y después viene Inglaterra con armamento nuclear. Entonces, comprender el fenómeno del armamento nuclear es entender cuando Rusia le plantea a Occidente ya hace 8 años de este tema, esto no comenzó ahora, entre 8 y 10 años también, lo que se llaman las garantías de seguridad que viene reclamando Rusia. ¿Por qué? Porque ninguna de las dos potencias desmanteló la totalidad de las ojivas nucleares. Estados Unidos las disminuyó y Rusia también las disminuyó a partir de los acuerdos que se hicieron, primero entre Gorbachev y Reagan,
y después fueron acuerdos que se hicieron entre Yeltsin, y ahora vamos a ver ese tema de qué acuerdos hubo dando vuelta. Porque justamente el pináculo de la discusión a nivel internacional fue el armamento nuclear. Claro. Dijeron, tenemos que llegar a un punto donde o desmantelamos esto o el riesgo de que el mundo se vuele. Sí. Estamos hablando de ojivas nucleares que tienen 1000 o 2000 veces más poder de fuego y de destrucción que tuvo la bomba de Hiroshima en Nagasaki en agosto de 1945, que en 30 segundos mató a 30.000 personas. 30.000 personas. En 30 segundos. Estamos hablando de 1000 veces más el poderío. Los rusos tienen la bomba SAR, yo ya lo comenté acá, que tiene un radio de destrucción de 600-700 kilómetros. Es decir, si Rusia tira una bomba de esa, una sola que tire, puede destruir Colón, provincia de Buenos Aires, ya lo dije, Rosario, Buenos Aires y Córdoba juntos. ¿Está claro? Sí. El movimiento de vidrios del impacto se produce a 900 kilómetros, para tener una idea de lo que estamos hablando. Una locura total. Entonces, ese problema del armamento nuclear es lo que está en juego cuando se hablan de lo que son las garantías de seguridad de Europa y fundamentalmente, en particular, de Rusia, porque Rusia es la primera potencia en Europa y en Asia que tiene armamento nuclear destructivo. No solamente en el territorio, sino también con submarinos nucleares cargados de ojivas nucleares y con misiles hoy hipersónicos que pueden llevar ojivas nucleares en fracción de minutos y que cortan 7 u 8 veces la barrera del sonido. Ya Rusia tiene esos misiles hipersónicos. Entonces, entendiendo este contexto, la discusión de las garantías de seguridad territorial son fundamentales para comprender el conflicto que está ocurriendo en Ucrania. Ucrania, al momento del desmantelamiento de la URSS, Cristian y televidentes, era la segunda potencia territorial en el armamento nuclear. Es decir, las ojivas nucleares estaban en Ucrania, en su mayoría. Los aviones Tupolev estaban preparados para volar desde Ucrania hacia Europa, fundamentalmente Inglaterra y Francia, en el caso de un ataque nuclear. Por lo tanto, cuando se produce el desmantelamiento de la Unión Soviética en el año 90-91, hubo toda una discusión entre primero Gorbachev y Reagan y los presidentes que vinieron después vino Yeltsin en el caso de Rusia, qué hacer con el tema de Ucrania. Y se firma un acuerdo que es lo que insiste Rusia y que Estados Unidos desconoce, que es el acuerdo de Budapest, que se firma en 1996, 5 años después de previas discusiones, en Hungría. Claro. Lo firman Major, que era el primer ministro inglés, lo firman Bill Clinton, que era el presidente norteamericano, y lo firma Boris Yeltsin, que era el presidente ruso, obviamente con la firma del anfitrión del presidente de Hungría. En ese acuerdo se desmantelaron totalmente las ojivas nucleares que había en Ucrania, se desmantelaron todas, se devolvieron los aviones y demás, y la zona de Ucrania quedó prácticamente como una zona tapón. No se alcanzó a firmar un tratado, eso hay que decirlo, como es el caso de Finlandia o Suecia, que tienen que ser estados tapón entre la frontera rusa y el sector occidental, pero quedó claro que Ucrania es una zona de influencia. Claro. Eso quedó claro en los acuerdos. ¿Qué pasa? Desde el año 96 en adelante, como vos bien dijiste, Estados Unidos reaviva la OTAN, porque la comienza a reavivar, y acá nadie se puede rasgar la vestidura de decir es un atentado que Occidente... La OTAN, el primer ataque que hizo justamente con el gobierno de Clinton fue en el año 98, cuando por afuera de las Naciones Unidas bombardeó Yugoslavia. Sí. Bombardeó Belgrado y destruyó Yugoslavia y la convirtió, de un país de unidad, la convirtió en Serbia, en Croacia, en Bosnia, le terminó reconociendo la independencia a Kosovo, desatando una guerra civil y sacándole una parte del territorio a Serbia y generando una guerra que generó 500-600.000 muertos, una guerra civil europea, donde la Argentina también fue parte de eso, cuando el gobierno de Menem, aliado a Estados Unidos, le vendimos armas a Croacia para que se maten los croatas con los serbios. Entonces, las cosas hay que contarlas, porque si no... Hay que tener memoria, hay que informarse y que leer un poquito. Nada justifica, vamos de vuelta, venimos para acá, nada justifica lo que está haciendo Putin en este momento. Nada lo justifica. Pero la OTAN y Estados Unidos hay que tener ese antecedente. Y los países desarrollados, que se dicen los países del primer mundo, no se pueden rasgar las vestiduras, por ejemplo, con el tema de los migrantes y demás. A eso, después de Yugoslavia, sumale, obviamente, la guerra más reciente. La guerra inventada que le hicieron a Hussein en Irak. Porque fue una guerra inventada que incluso hay documentación. En el Parlamento inglés se ha discutido, se lo acusó a Major de falsedad.
Todos sabemos cómo fueron los acontecimientos cuando se inventó que había depósitos de armas químicas para invadirlo y demás. Bueno, la cuestión es que la OTAN destruyó, junto con Inglaterra y Francia, destruyeron Yugoslavia, destruyeron Irak, no se quedaron ahí, sino que inundaron de terroristas y derrocaron el gobierno de Gaddafi, destruyeron Libia, y después fueron por Siria. Todo ese movimiento que ellos hicieron en el Medio Oriente, hay aproximadamente 6 millones de personas que no pudieron volver más a sus hogares. Destruyeron ciudades enteras, Libia la destruyeron. Libia era el país más próspero del norte de África. La destruyeron, Cristian. Con los bombardeos de Inglaterra, Francia, Israel, España, todos los países que se arrancan las vestiduras. En el medio de todo eso, cuando ocurre la crisis de Siria, ya Rusia se daba cuenta claramente que la OTAN tenía una idea de preponderancia y de hegemonía, de querer rediseñar todo el mapa de Medio Oriente y el mapa europeo. Y ahí comienza la tensión entre Estados Unidos y Rusia, porque Rusia le viene diciendo a los países europeos: queremos garantías de seguridad porque vemos que la frontera de la OTAN se nos está viniendo encima. Nos están metiendo bases militares en Polonia, bases militares en Rumania, bases militares en Lituania, en Letonia, en Estonia, y obviamente Ucrania fue la gota que rebalsó el vaso. Es el patio de la casa de Rusia. Sin justificar, bajo ningún punto de vista, nadie puede justificar la guerra. Gente que a mí me conoce sabe perfectamente bien que yo soy insanablemente pacifista y que creo en el derecho internacional público y que creo en el derecho para solucionar los conflictos internacionales. Pero obviamente los conflictos internacionales, te lo dice la palabra, los pactos vos llegás previo a los conflictos que se han desarrollado. Claro, porque si no, ¿para qué se hace un encuentro, una cumbre internacional entre presidentes, primeros ministros y referentes mundiales de la geopolítica, si vos querés? ¿Para qué se acuerdan cosas? Acá al cabo de unos años se pasa por encima. Acá hay muchas cosas que Estados Unidos no está cumpliendo. Estados Unidos está incumpliendo el Tratado sobre Armamento y Proliferación de Armas Nucleares, lo violó sistemáticamente hace un año atrás, cuando le hizo caer el contrato a Francia. Francia tenía un contrato con Australia por $60.000 millones para la construcción de submarinos diésel. Y Estados Unidos, que hay un conflicto entre Francia y Estados Unidos, las relaciones no están bien, por más que ahora estén juntos en esta circunstancia, porque Estados Unidos, en su pelea en el Pacífico con China, hace una nueva alianza con Inglaterra y con Australia, y le hace caer los contratos y le vende los submarinos nucleares de propulsión nuclear a Australia, violando todas las normas, Cristian, de la no proliferación de armas nucleares, de lo cual incluso la Argentina, por ser fundadora de la Comisión Nacional de Energía Atómica, la Argentina es uno de los miembros permanentes en la Comisión Internacional de Energía Atómica, porque es uno de los países fundadores que ha tenido iniciativa en energía atómica en el año 50, con el gobierno del general Perón. O sea que la Argentina tiene una presencia y conoce bien el tema nuclear, violando todos los acuerdos que se han hecho alrededor de la proliferación, el mantenimiento y la circulación de armas nucleares. Es decir, se están violando los acuerdos internacionales sobre la proliferación de armas nucleares que Rusia le viene reclamando, que se tienen que sentar nuevamente a negociar porque hay nuevas tecnologías, y por el otro lado, la OTAN no puede mostrar nada a la humanidad de si nosotros somos los pacificadores y Rusia es, es el invasor. La OTAN tiene crímenes de lesa humanidad, ha derrocado presidentes, por más que le guste a ellos, ¿no? Ha destruido sociedades, enteras. Insistimos, nada se justifica con digamos esto que está sucediendo en Ucrania. Te pregunto, Gerardo, dos cosas. Crimea, la península, pareciera el foco, el lugar geográfico puntual donde, digamos, todos se disputan esa península. Es estratégicamente importante, es el paso al mar, a la salida. El Mar Negro, ingresás después, hacer el ingreso a Asia y hacia Europa. Exactamente, la salida de Rusia al océano. Digamos, y el ingreso del... Sí, salida y entrada. Digamos, es crítico ese lugar, ¿verdad? Sí, bueno, pero Crimea, a ver, históricamente Crimea, después de 1873, que después de la guerra ruso-turca, que fue apoyada por Inglaterra y Francia, los rusos ganaron esa guerra. Y eso fue territorio ruso históricamente. En Crimea están los depósitos de los grandes batallones de la lucha rusa, hay grandes generales enterrados ahí en ese lugar, la población se siente prorrusa. Claro. Hay que recordar también los acontecimientos. Cuando el gobierno de Kiev toma la decisión en el 2014, que se produce el golpe de Estado contra Yanukovsky, el gobierno de Kiev tiene 3 zonas. Si podemos ver un mapa, que por ahí el compañero nos muestra un mapa. Cruz había preparado, sí, ahí lo vamos a ver enseguida. Bueno, ahí estamos viendo en el mapa. Bueno, la zona amarilla, diríamos que se está viendo con amarillo o naranja,
es la zona del este del Donbass, que son las provincias que estamos viendo ahí, de Lugansk y de Donetsk, que claramente tienen frontera directamente con Rusia, exacto, como Kharkov, que se están generando grandes combates ahí, y mayoritariamente toda esa población es rusa. exacto. Cuando se produce el golpe de Estado en el año 2014, apoyado por Estados Unidos, ahí estamos viendo la zona, ¿no es cierto? Se produce el golpe de Estado, esa zona que estamos viendo se declaran independientes del gobierno central y piden el ingreso a la Federación Rusa. Entonces eso hay que contarlo. Es decir, la población hizo un referéndum, no quieren saber nada con el gobierno central de Ucrania. Pertenecer a Ucrania. Bien, perfecto. Desde el año 2014 a la fecha, en ningún medio de comunicación pasó lo que ocurrió. El ejército ucraniano, ahí vemos una zona celeste, que eso es ahí vemos, por ejemplo, es un río, esa es zona celeste. Bueno, ahí, en esa zona, los tanques, y atravesando eso también, se cansaron de bombardear y de atacar escuelas, hospitales y fábricas de las ciudades de Lugansk y de Donetsk. Claro. Y los medios de comunicación nunca mostraron eso. Claro. 14.000 muertos hay del otro lado. Claro. Durante 8 años y permanentemente intentos de negociación donde Rusia, Francia, Alemania y Ucrania, en las negociaciones de Minsk, que es el famoso acuerdo de Minsk, se buscaron acuerdos para que esa zona quede en una zona que sea independiente, pero que pertenezca todavía al territorio ucraniano. Claro. Sin embargo, el gobierno de Ucrania los maltrató permanentemente a esa población. Un dato solo, sí, les prohibió claramente que ellos se manejaran con el idioma ruso, con todo lo que eso significa. Vos, por ejemplo, no podés estudiar porque no te reconocían los títulos, claro, no te reconocían... o sea, independencia a medias. Exactamente. Ni es decir, entonces, bueno, esa gente golpeada claramente por este conflicto. Ahí es donde el gobierno de Rusia decide incorporar a estas dos provincias a la Federación Rusa, pero por pedido de la población. Esto claro, en primer lugar. El caso de Crimea es exactamente igual. Crimea lo estamos viendo más abajo, está al sur, ahí en la zona que se ve como marrón y roja, hay dos flechas ahí. Bueno, ahí está la zona del Mar Negro, el Mar de Azov. Bueno, ahí ocurrió exactamente lo mismo, con la diferencia de que Rusia la reconoció enseguida a Crimea. Eso era clarito que el Parlamento ruso lo iba a reconocer. Bueno, hubo un plebiscito, el 98% de la población de Crimea se siente rusa. Se votó. Claro. El 98% de la gente de Crimea no quiere saber absolutamente nada con el gobierno central de Ucrania. Ellos no se sienten ucranianos porque en realidad Crimea se incorpora a Ucrania por un acuerdo que hizo Khrushchev durante la Unión Soviética, que la terminó incorporando a la provincia ucraniana. Pero ellos nunca se sintieron ucranianos. Sí, fue territorio históricamente ruso. Fue territorio desde 1873 en adelante, que ahí está enfrente de Crimea hasta Turquía, claro, después de la guerra entre Rusia y Turquía, que terminan ganando los rusos, obviamente, en aquellos años, claro, que ha sido parte de la literatura universal. Bueno, Tolstoy, los grandes escritores han escrito sobre este tema, ¿no? Sí. Es una de las grandes, diríamos, triunfos militares que ha tenido el ejército ruso. Claro. Eso perteneció siempre a la provincia de Crimea. Claro. Hicieron un puente, si vos ves ahí en el plano, en el lado gris es Rusia, hacia la derecha, ahí sí, es que, para que no quede aislada Crimea de Rusia, exacto, construyeron un puente muy hermoso, muy lindo entre Rusia y Crimea. Fue bastante polémico. Fue bastante polémico y los norteamericanos amenazaban con bombardear el puente. Claro. Un puente de 4 kilómetros. Es un puente que termina uniendo a Rusia, sí, con Crimea, sí, sí, porque hacia arriba no pueden salir. Bueno, claro, pero la realidad es que eso fue lo que ocurrió, ¿no es cierto?, en ese tema. Gerardo, te llevo para otro lado que pareciera que no tiene nada que ver, pero tiene que ver. Contame el papel de China a esta altura. Bueno, es como que está expectante, en cierta forma se está beneficiando, sí, con estos conflictos que indefectiblemente económicos, culturales, va a tener Rusia en lo inmediato y a futuro. Yo creo que hay ganadores y perdedores. Va a haber ganadores como en todo lado y perdedores. Primer perdedor, hablo de la irresponsabilidad de Zelensky. Zelensky, el presidente ucraniano, es responsable de la destrucción de su propio país, por más que se lo hayan destruido las tropas rusas, porque él fue el que forzó esta situación. Y no hay que olvidarse que Zelensky, antes del reconocimiento de Putin del día 21 de febrero, porque hay que contar los hechos, en la semana anterior, el 18 y 19 de febrero, en una reunión en Múnich, donde estaba reunido el Consejo de Seguridad de Europa, él le dijo a los europeos que le iba a dar el territorio de Ucrania para poner lanzaderas nucleares. Ojo con eso. Una locura. O sea, el desafío de Zelensky al gobierno ruso fue abierto una semana antes de que se produjera la invasión y 4 días antes de que el gobierno de Putin
produjera la anexión de las provincias de Lugansk y de Donetsk. Porque hay que contar la escalada como se dio. El presidente de Ucrania, desafiando a Rusia, dijo que le daba el territorio a los europeos y a la OTAN para que pudieran poner y colocar lanzaderas nucleares. ¿Te podés imaginar? Eso es una locura. Una provocación. A 8 minutos con misiles hipersónicos y a 30 minutos con misiles comunes de Moscú. Eso, obviamente, ya Putin se lo había planteado a Macron, el presidente francés, y se lo había planteado a Scholz, el presidente, el primer ministro alemán, que bajo ningún punto de vista Rusia lo iba a aceptar, y Alemania lo sabía, y Francia lo sabía cuáles eran las condiciones de negociación. Claro. Que en Ucrania no podía haber lanzaderas de ningún tipo, porque ponía en juego la seguridad de Moscú y la seguridad de Rusia. Claro. Te preguntaba por China. En ese contexto yo creo que China es beneficiada. China no puede aceptar, por eso se abstuvo, el reconocimiento de las provincias de Donetsk y Lugansk, porque ellos tienen 4 regiones que le están reclamando la independencia. Una es la región del Tíbet, después una región un poco más cerca ahí de Mongolia, y la más complicada es la zona de Taiwán, donde históricamente China, y ojo, que tienen el reconocimiento de Naciones Unidas, Taiwán es parte del territorio chino. Claro. Eso no lo discute nadie, porque desde el año 72 en adelante, las Naciones Unidas reconocen que Taiwán pertenece al territorio chino. Por lo tanto, los chinos lo han dicho claramente en el Congreso del Partido Comunista hace 8 años atrás, que ellos no descartan la posibilidad del uso de la fuerza para recuperar el territorio taiwanés, claro, que está ocupado por población china que eran anticomunistas y que se refugiaron después de la guerra civil en 1948 y 1950 al mando del general Chiang Kai-shek, que se hace poderoso en esa zona y que quedan 2 Chinas. La China de Chiang Kai-shek, que es la China nacionalista, y la China comunista, que es la China de Mao. Claro. Pero eso jurídicamente se resolvió porque Taiwán siempre fue parte del territorio de China, y por lo tanto ese conflicto hay que seguirlo de cerca, y vuelvo a repetir, porque es el conflicto que está alentando Estados Unidos permanentemente, y China se lo ha advertido a Estados Unidos, que deje de hacer movimientos militares en Taiwán y de venderle armas a Taiwán y de aprovisionarlo de armamento a Taiwán, porque justamente China no lo va a tolerar a eso. Entonces ahí tenemos el segundo gran conflicto, claro, entre las potencias militares del mundo. Pregunta para que la gente nos escuche, sí, de la injerencia norteamericana, que sí, es muy sencillo. Sí. La pregunta es muy sencilla. ¿Qué hace Estados Unidos a 10.000 kilómetros de su zona de influencia en Ucrania? ¿Y qué hace Estados Unidos en Taiwán? La pregunta es muy sencilla. Sí. No es que China se esté metiendo aún en la frontera de México-Canadá, o que Rusia se esté metiendo en la frontera de México-Canadá. Son los Estados Unidos de Norteamérica, con la presión de la OTAN, los que están poniendo en riesgo la estabilidad internacional. Sí. Y esta guerra y este conflicto tiene esa responsabilidad. Sí. La responsabilidad primaria es de la OTAN y de los Estados Unidos. Exactamente. Y que ya ha sucedido décadas atrás con gobiernos anteriores, ya lo dijimos, lo dijiste vos en este programa, con sociedades desmanteladas, con muchos muertos y muchos lugares arrasados literalmente a un montón de kilómetros de distancia. Eso no justifica la invasión de ninguna forma de Rusia en el territorio ucraniano, ni tampoco puede llegar a justificar la reacción que tenga China con respecto a Taiwán. Pero yo le digo a los televidentes y a vos, anticipándome a esto, el conflicto con Taiwán y China en estos días también está al rojo vivo. Ya el gobierno de China en estos días, hace 3 días atrás, le tuvo que requerirle a un submarino norteamericano que se retirara de la zona porque estuvieron haciendo maniobras en lo que considera China que es su mar territorial. O sea, cuidado porque la situación en esa zona está muy tensa. Claro. Ganadores, como bien dijiste, China. Yo creo que China va a mediar en esto, va a terminar mediando. Y yo creo que la Argentina, y fundamentalmente Argentina y México, prácticamente los 3 grandes, Argentina, Brasil y México, más allá de las diferencias ideológicas, que tuvieron una postura bastante equilibrada, y que los medios de comunicación empujaban a que la Argentina condenara. Sí. Justamente los países que por ahí se pueden declarar neutrales frente a este problema, pueden ser los que pueden terminar mediando. Porque no va a poder mediar Estados Unidos, Francia o Inglaterra, que yo creo que cometieron un gran error. Alemania fundamentalmente cambió la política exterior, desde Merkel a Scholz, y le va a costar a Alemania esto. Alemania va a pagar un alto precio, es uno de los grandes perdedores de esto, porque Alemania consume el 50% del gas de Rusia y tienen el gasoducto Nord Stream 2 paralizado, y le va a generar problemas con las empresas, porque el gasoducto lo hicieron dos grandes paquetes. Lo hizo Gazprom, que es rusa,
aportó el 50% y el 50% lo hicieron 5 empresas privadas. Las 5 empresas privadas ya le dijeron al gobierno alemán que van a demandar al Estado alemán porque no le certifican la salida del gas y el ingreso con todo el daño que esto le genera. Por lo tanto, Alemania es uno de los grandes perdedores y además de haber modificado su política exterior. Francia es otro, porque se está metiendo en un conflicto y se queda sin la capacidad de mediar. ¿Y quién va a poder mediar? Que es una potencia, China. China va a poder mediar y también algunos países de América Latina, como México, por ejemplo, o la misma Argentina o algunos países de América Latina podrían ser mediadores en este conflicto. Los que entran como parte no, porque ya Francia prácticamente le declara la guerra a Rusia, lo mismo ha hecho Alemania, lo mismo ha hecho Inglaterra. Te pregunto la última para cerrar, Gerardo. ¿Qué puede suceder? Hubo un primer encuentro entre enviados de Ucrania y de Rusia. Se habla de algún corredor sanitario como para generar un mínimo de seguridad y de tranquilidad en la población civil, en los comunes. ¿Ves en los próximos días alguna merma, digamos, en los ataques? Bueno, uno no está en el terreno y las informaciones uno las tiene que seleccionar porque hay mucha mentira. Vos viste que hay una consigna. Lo primero que muere en una guerra es la verdad. Es cierto. Esto digámoslo. Es cierto. Lo primero que muere en una guerra es la verdad. Exacto. Es decir, hay que tener mucho cuidado con la información que llega tanto del sector de Rusia como del sector de Occidente. Sí. Pero bueno, uno va tratando de informarse, depurarse, de ir depurando. Cuesta bastante, cuesta mucho, cuesta bastante. Cuesta mucho, porque pero bueno, se puede hacer si uno hace un trabajo fino alrededor de todo eso. Lo que yo creo es que militarmente Rusia, cuando se llega a una negociación, se llega con las armas en la mano, Cristian. Es decir, están negociando, pero ¿desde qué punto de vista? A ver quién está mejor parado en el terreno militar. Es decir, la negociación diplomática se hace en función de cómo vos estás en el terreno militar. Y yo creo que en el terreno militar Rusia tiene un objetivo que es quebrar, obviamente, todo lo que tiene que ver con las líneas de comunicación y hacerle sentir a Ucrania el peso del poder militar, por eso le está bombardeando las ciudades, las comunicaciones y demás, para obligarlos a negociar en ese sentido. Ahí hay dos cosas que me parece que juegan claras. El tiempo. En mi opinión, en mi humilde opinión, la prolongación del tiempo perjudica a Rusia, la va a perjudicar porque la prolongación del tiempo hace que cualquier ejército de ocupación a la larga sea repudiado por la población. Es decir, más allá de todos los errores que ha cometido el gobierno de Zelensky, si las tropas rusas ingresaran a Kiev, a la capital, van a recibir obviamente un hostigamiento por parte de la población ucraniana porque van a defender su tierra y tienen razón obviamente de defender su tierra. Eso es claro y quiero ser muy contundente. Sí. O sea, cualquier ejército de ocupación le cuesta sostenerse. Pero también juega en contra también la prolongación del conflicto en contra de Kiev por la destrucción que va a tener y cómo puede llegar a salir Ucrania de esta situación económica que ya estaba mal económicamente, tenía muchos problemas económicos obviamente la prensa occidental oculta eso, pero en realidad había muchos problemas económicos. Yo creo que las horas que vienen van a ser decisivas. Yo creo que hay que abogar por la paz. Creo que China tiene que jugar un papel fundamental en esto, o algún otro actor, y lograr lo que de alguna manera, en mi opinión, sería una salida negociada. Claro. La salida negociada, en mi opinión, sería: Ucrania le tiene que garantizar a Rusia garantías de seguridad de que no va a haber lanzaderas nucleares, y Rusia tiene que retirar su ejército, respetando la soberanía territorial, por lo menos hasta el límite del Donbass, de esas dos provincias. Esa sería la salida. Esa sería Me parece que es esa la salida. A todo esto, la tristeza y la impotencia que da ver lo que sucede en una ciudadanía común, en un pueblo, en una ciudad como puede ser cualquiera de las nuestras, recibir los ataques que están recibiendo, bueno, pero es responsabilidad, digamos las cosas como son. El general Perón decía, los malos dirigentes sucumben víctimas de sus propios males. Te lo vuelvo a repetir de nuevo. Los malos dirigentes sucumben víctimas de sus propios males. Es decir, acá hubo una irresponsabilidad de la OTAN y de Estados Unidos que hizo su juego. Obviamente Estados Unidos provocar una guerra, ya lo dije acá, es el presupuesto militar, ahí se están vendiendo helicópteros, tanques, todo tipo de pertrechos, movimientos de tropas, combustible, bueno, lo que te puedas imaginar, y eso mueve el amperímetro del tablero del presupuesto norteamericano
y de las grandes empresas norteamericanas que son todas guerreristas, Sí. la Raytheon, la A Northrop miles, Grumman, a miles de kilómetros. y que manejan los medios de comunicación como el New York Times, por ejemplo, y las cadenas de televisión también tienen acciones en las cadenas de televisión, manejan todo lo que tiene que ver con el estudio de reporteros. Los reporteros norteamericanos que están en la calle pertenecen a una organización que es bancada por el Pentágono y por la Raytheon y la Northrop Grumman. Eso la gente no lo sabe, pero está claro que es así. Entonces, ahí hay, vuelvo a repetir, un gran negocio de las grandes corporaciones de la industria armamentística. Esos son uno de los responsables. Y después vos tenés la responsabilidad política. Yo creo que la responsabilidad política de Zelensky, por más que se diga lo que quiera, no estuvo a la altura de la situación, porque se queda con un país destruido, con un país desmembrado, y con un conflicto que no sé si la sociedad en algún momento no le va a pasar una factura. Claro. Gerardo, te agradezco muchísimo, como siempre. Bueno, Rusia va a pagar un costo político muy alto. Esto está no, ni claro. hablar. Rusia paga un costo Político, político muy fuerte porque obviamente Occidente ha cerrado filas alrededor del enfrentamiento y Estados Unidos logra lo que quería, convertir a Putin, ¿no es cierto?, en un criminal, un asesino, y demás, ¿no? Sí. Por ahí te convocamos en los próximos días para la continuidad del conflicto. Esperemos que sean días de resolución. Gracias, Gerardo, como siempre. No, gracias a vos y a tus televidentes y a tus compañeros. Bien, cerramos este momento en Canal 7.